Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Capítulo 35, versículos 12 al 14 y 16 al 19. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos 6 al 8 y 16 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate. He acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje, y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, antes de iniciar, hablemos de los santos de hoy, Santos Crisanto y Daria, mártires.
Crisanto fue un joven pagano nacido en Alejandría, que viajó a Roma para estudiar. En medio de sus búsquedas intelectuales, conoció el Evangelio y quedó cautivado por la verdad de Cristo muerto y resucitado. Su conversión fue tan profunda que su propio padre intentó disuadirlo por todos los medios, llegando incluso a ofrecerle a Daria una vestal romana para apartarlo de su nueva fe. Pero el plan no funcionó. Daria, al conocer el testimonio de Crisanto, también abrió su corazón al Señor y se convirtió al cristianismo. Ambos unieron sus vidas en un compromiso casto y espiritual, dedicándose a servir a Dios y a dar testimonio del Evangelio en tiempos de persecución. Su fe firme atrajo el odio de las autoridades, que los arrestaron y condenaron a morir por no renunciar a Cristo. Fueron martirizados en el año 283 en la Vía Salaria Nueva, en Roma. Su valentía y fidelidad los convirtieron en ejemplo de amor puro, esperanza inquebrantable, confianza total en Dios. Hoy son recordados como patronos de Reggio Emilia, símbolo de unión ante testimonio de fe hasta las últimas consecuencias. Santos Crispino y Crispiniano, mártires. Crispino y Crispiniano fueron dos hermanos cristianos que, durante las persecuciones del Imperio Romano, dedicaron su vida a anunciar el Evangelio y a servir a los pobres. Eran zapateros de oficio y utilizaban su trabajo como medio para predicar la fe a quienes acudían a su taller. Su humildad y generosidad los distinguieron, pues ayudaban a los necesitados sin esperar nada a cambio, viendo en cada persona el rostro de Cristo. Fueron arrestados por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses paganos y sometidos a crueles torturas para hacerlos renegar de su fe, pero permanecieron firmes, proclamando con valentía que solo Jesús era su Señor. Finalmente fueron decapitados, entregando su vida por amor a Dios. Su martirio, ocurrido en el siglo III, se convirtió en un símbolo de fidelidad, trabajo digno y fe inquebrantable. La Iglesia los recuerda como patronos de los zapateros y ejemplo de cómo la santidad puede vivirse en medio del trabajo cotidiano, con sencillez, entrega y amor. En la primera y la segunda lectura, el Señor no se deja impresionar por apariencias, porque la verdad del corazón pesa más que cualquier fachada humana. No menosprecia a nadie, ni por pobreza, ni por falta de influencia, porque para él todos los que buscan la justicia tienen valor. Escucha los gritos del oprimido, y se inclina hacia quienes claman desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad que a veces ignoramos. No desoye al huérfano, ni a la viuda que insiste con lágrimas y palabras, porque la persistencia en la fe despierta la mirada del Altísimo. Quien sirve a Dios con sinceridad y entrega, aunque nadie lo vea, es escuchado, porque su plegaria atraviesa las nubes y llega al cielo. La oración del humilde no necesita adorno, ni palabras grandilocuentes, porque Dios mira la verdad que no se oculta. Mientras no se obtiene lo que se pide, el justo permanece firme, sin rendirse, porque la constancia es más fuerte que la desesperación. No desiste, aunque la respuesta tarde, porque el tiempo de Dios no coincide con el de los hombres, y su justicia llega a su hora. Cada plegaria verdadera es un acto de resistencia, de vida, porque decir Señor con sinceridad ya es ser escuchado. El justo juez actúa cuando ve el corazón, no las apariencias, ni los ritos vacíos, ni las oraciones llenas de vanidad. En su fidelidad, la justicia divina se muestra, y lo que parecía perdido, florece, porque Dios nunca abandona la verdad que se entrega. San Pablo nos recuerda que la vida es una lucha, y cada combate deja cicatrices, pero también fuerza para seguir adelante. Corrió hasta la meta, no por aplausos humanos, sino por la esperanza de ver cumplida la promesa divina, con fe intacta y alma firme. Perseveró en la fe, porque sabía que la recompensa no estaba en los elogios, sino en el reconocimiento del cielo. Ahora espera la corona que solo el Señor puede dar.
porque toda lucha y todo esfuerzo no tiene sentido sin la gracia que lo sostiene. La corona no es un trofeo vacío, es testimonio de una vida entregada, de un corazón que no se rinde, de una fe que se mantiene a pesar de todo. El Señor premiará a todos los que esperan con amor, sin quejarse, sin compararse, porque la paciencia es parte de la recompensa. No fue solo su sacrificio, sino la fidelidad diaria, los momentos de silencio, los gestos de amor, los actos que nadie ve, los que cuentan. La primera vez que Pablo se defendió, todos lo abandonaron, pero Dios nunca lo dejó solo, porque su fuerza siempre acompaña. Aún en el abandono, proclamó la salvación, porque comprendió que la misión no depende de los demás, sino del corazón dispuesto a servir. Fue librado de las fauces del león, no por mérito propio, sino por la intervención divina que protege incluso cuando todo parece perdido. Dios nos libra de peligros visibles e invisibles, porque su cuidado no tiene límites, y su mirada alcanza lo más profundo. Nos lleva al reino, no con caminos fáciles, sino con pruebas que fortalecen el espíritu y pulen el corazón. Cada peligro superado es lección, cada caída corregida es amor, cada obstáculo enfrentado con fe es gracia recibida, aunque no lo notemos. No se trata de sobrevivir, sino de crecer, de resistir, de mantener la mirada en Dios mientras todo falla a nuestro alrededor. El abandono de los hombres no anula la compañía divina, porque Dios está donde más se le necesita, y su fidelidad no falla. La oración constante es fuerza, no escape. Es herramienta, no ritual vacío. Es respiración del alma, no palabras al viento. Quien ora con humildad, aunque nadie lo vea, ya ha conquistado la mirada de Dios. Y esa conquista vale más que cualquier reconocimiento humano. Cada lágrima, cada suspiro, cada palabra sincera sube al cielo, y se convierte en testimonio de un corazón que quiere ser justo. No hay justicia humana que se compare con la justicia que proviene de Dios, porque Él ve lo que otros no ven y actúa donde nadie puede. La humildad abre la puerta a la gracia, porque quien se reconoce débil es el que puede recibir fuerza divina. El esfuerzo de corazón sincero nunca es en vano, aunque parezca invisible, porque cada acto hecho con amor tiene eco eterno. La vida se mide en fidelidad, en paciencia, en mantener la mirada en Dios mientras el mundo exige aplausos. No se trata de hacer ruido en la iglesia, sino de hacer que la fe se vea en acciones simples que transforman vidas. Servir al prójimo con discreción, orar con sinceridad, sostener al caído, abrazar al pobre, son gestos que agradan más a Dios que cualquier exhibición de santidad. La perseverancia en el hogar, en el trabajo, en la familia, es la verdadera carrera que Dios observa, no los grandes discursos ni las apariencias. El sacrificio diario de amar, de enseñar, de perdonar, de vivir sin resentimiento, es la corona invisible que Dios premia. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de desánimo, es oportunidad para acercarse más a Dios. Si se actúa con humildad, el cristiano enfrenta leones invisibles, como Pablo, y solo con fe y entrega sincera puede ser liberado. La gracia no se gana con mérito, sino con apertura de corazón, sinceridad y búsqueda constante de Dios. No hay victoria más grande que aquella que se consigue a pesar de todo, solo con la fuerza que viene del cielo. La oración es escudo, espada y camino, porque conecta lo humano con lo divino y permite que lo débil se vuelva fuerte. ¿Quién sirve sin vanidad? Ama sin esperar premio y se entrega sin máscaras. Ya es justo a los ojos de Dios. La paciencia frente al dolor, la fidelidad en la soledad, la esperanza en medio del abandono, son coronas que Dios valora. No hay nada más crudo que enfrentarse al mundo con fe, ni más humano que caer, levantarse y seguir confiando solo en Dios. La justicia divina no discrimina, ni por estatus, ni por riqueza, ni por apariencia.
Se inclina hacia quien reconoce su necesidad. El abandono temporal no significa castigo, sino prueba de perseverancia y oportunidad de crecimiento espiritual. El verdadero valor se mide en constancia, no en grandes gestos, ni en aplausos, ni en elogios que el mundo otorga. Cada día, cada hora, cada momento vivido en entrega y sinceridad, construye el reino que Dios quiere ver florecer. El justo juez no se impresiona con ceremonias vacías, sino con corazones abiertos, humildes y dispuestos a ser transformados. El sacrificio, el esfuerzo, la fidelidad y la paciencia son la verdadera riqueza del católico, más que cualquier logro visible. La fe sin humildad es ciega, la acción sin amor es vana, y la perseverancia sin confianza en Dios es débil. Estas verdades vive libre, aunque el mundo lo ignore, porque su recompensa está asegurada en el cielo. La constancia en la oración, el servicio silencioso y el amor cotidiano son semillas que germinan en el corazón de Dios. Dios escucha a los que perseveran, acompaña a los que sufren, y premia a los que aman sin condición, porque su justicia es perfecta. El Señor premia al que se humilla, porque la humildad abre la puerta a la gracia, mientras el orgullo bloquea toda bendición. La verdadera fe se demuestra en lo ordinario, en lo pequeño, en lo que nadie ve, y ante Dios eso vale más que todo. El cristiano que vive con conciencia, amor y humildad ya está siendo justificado día a día, aunque nadie lo reconozca. La justicia divina no se obtiene con méritos. Se recibe con corazón abierto, fe y entrega sincera. En el Evangelio de hoy, la palabra nos dice, en aquel tiempo, Jesús dijo esa parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús no soporta la arrogancia del corazón, porque la soberbia destruye el alma desde adentro, como una enfermedad que no se ve, pero consume poco a poco la fe. Hay quienes viven creyendo que son justos, que hacen todo bien, que no necesitan corregirse y que los demás son los que están equivocados. Esa actitud, aunque parezca insignificante, separa al ser humano de Dios, porque el orgullo no deja espacio para la gracia. Confiar demasiado en uno mismo es una trampa, porque el corazón se endurece y deja de escuchar la voz de Dios. Jesús sabe que hay muchos que se creen santos solo porque no cometen grandes pecados, pero dentro guardan desprecio, vanidad y juicio. El que se siente justo no busca perdón, porque cree no necesitarlo, y ese pensamiento lo deja vacío de misericordia. Dios no se agrada de que presume su pureza, sino de que reconoce su fragilidad, porque ahí se revela la verdad del alma. La autosuficiencia espiritual es peligrosa, porque disfraza el ego con apariencia de fe. Muchos oran, sirven o ayudan, pero lo hacen para sentirse mejores que los demás y no por amor auténtico. Jesús ve más allá de los actos, Él mira la intención, y si el corazón está contaminado de orgullo, todo lo demás pierde valor. Creerse justo es cerrar los ojos a la realidad. Es negar que todos, sin excepción, somos necesitados de misericordia. Dios no puede entrar en un corazón lleno de sí mismo, porque no hay espacio para Él. El orgullo espiritual es como una muralla, impide que la gracia fluya y que el alma crezca. El que se cree justo termina juzgando, y el que juzga deja de amar, porque el juicio y el amor no pueden convivir. Jesús no contó esta parábola para los pecadores comunes, sino para los que se creían mejores que los pecadores. El que confía solo en su propia justicia termina despreciando a los demás, y pierde la mirada de Dios. El desprecio hacia el otro nace del orgullo, y el orgullo siempre conduce a la caída. Jesús nos invita a mirar nuestro interior con verdad, no con vanidad, porque la justicia humana no alcanza el cielo. El que se cree justo ya no busca a Dios, porque piensa que lo posee, pero en realidad está más lejos de él que nunca. La fe no se trata de sentirse superior,
sino de saberse amado aun siendo pequeño y limitado. Dios no busca héroes, busca corazones humildes que acepten su necesidad de amor. Cuando uno se siente justo, empieza a mirar a los demás desde arriba, y desde esa altura no se puede amar. El orgullo espiritual es el veneno más sutil del alma, porque se disfraza de virtud. Jesús lo sabía, por eso habló de quienes confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Esa es la raíz del problema humano, querer medir la fe con comparación y no con sinceridad. El que confía solo en sí mismo no conoce el poder del perdón, porque nunca lo pide. Dios no escucha oraciones nacidas del desprecio, porque el amor y el juicio no pueden compartir el mismo altar. Jesús nos enseña que la verdadera justicia viene de Dios, no de nuestros méritos. El que se cree justo ya ha recibido su recompensa, la vanidad de su propio reflejo, pero el que se reconoce débil, recibe la mirada compasiva del cielo. Creerse justo es caminar con los ojos cerrados, sin ver la luz de la misericordia. El orgullo no deja espacio para la ternura, ni para la compasión, ni para el perdón. Jesús quiere que entendamos que la verdadera justicia no se impone, se vive con humildad. La soberbia espiritual destruye lo que aparenta construir, porque cambia el amor por competencia. El alma justa no se mide por lo que hace, sino por lo que reconoce ante Dios. Cuando crees que no necesitas corregirte, ya estás cayendo sin darte cuenta. Jesús no busca corazones perfectos, busca corazones sinceros. El que se confía demasiado en su pureza termina ciego ante su propia oscuridad. La soberbia es el espejo roto del alma, refleja solo lo que el ego quiere ver. Jesús no habló para humillar, sino para despertar, para recordarnos que nadie puede salvarse por sí mismo. El justo verdadero no presume, camina en silencio, hace el bien sin esperar aplausos. El que confía en su justicia no deja espacio para la misericordia, y sin misericordia no hay salvación. Dios no mira al que se eleva, sino al que se arrodilla con humildad. El que menosprecia a los demás olvida que todos somos polvo y gracia al mismo tiempo. Jesús señaló el error de confiar en uno mismo, porque sabía que el orgullo mata el alma lentamente. La justicia humana es limitada, la de Dios es infinita, y solo la humildad permite alcanzarla. El fariseísmo moderno sigue vivo, en quienes juzgan, señalan y desprecian desde su aparente santidad. Jesús no habló de ellos para condenarlos, sino para salvarlos, para abrirles los ojos al espejo de su propia vanidad. El que se siente justo no ama, porque su corazón está ocupado por su propia imagen. Dios no se deja engañar por apariencias. Él mira lo que los hombres no ven, la verdad interior. La autosuficiencia espiritual no necesita de Dios, y por eso se seca como tierra sin agua. Jesús habló para los que creían tener todo, pero en el fondo no tenían nada. El que confía en sí mismo se pierde en su propio reflejo y se olvida de mirar al cielo. Dios no bendice al que presume, bendice al que se reconoce necesitado. La fe no se mide por lo que aparentas, sino por cómo tratas a los demás. Jesús ve más santidad en un alma arrepentida que en 1000 rezos orgullosos. El orgullo espiritual convierte la oración en espectáculo y la fe en máscara. Dios no necesita de justos aparentes, sino de pecadores sinceros que quieran levantarse. Jesús habló con dureza, porque sabía que el orgullo religioso es el peor enemigo del amor. El que se cree justo deja de mirar su corazón y empieza a mirar los defectos ajenos. El Evangelio no es para los que se sienten santos, es para los que reconocen que necesitan ser sanados. El alma arrogante se encierra en su propio templo y no deja entrar a Dios. Jesús vino a romper ese muro, a enseñar que la verdadera justicia nace del amor, no del orgullo. El que confía en su propia justicia olvida que la cruz fue necesaria para todos, no solo para algunos. Dios resiste al soberbio, pero da su gracia al humilde, y esa es la verdad más dura y más bella del Evangelio. Jesús no quiere justos de apariencia,
Quiere hijos sinceros que sepan amar sin despreciar. El que menosprecia a los demás ha olvidado lo que significa ser perdonado. El alma que se cree perfecta no crece, porque ha dejado de aprender del amor divino. Jesús habló esa parábola para recordarnos que el verdadero enemigo de la fe no es el pecado, sino el orgullo. El que se siente justo se aparta de la misericordia, pero el que se reconoce pequeño encuentra el abrazo de Dios. Esa es la lección escondida en el versículo. No confíes tanto en ti, confía más en Él. La humildad abre las puertas del cielo. El orgullo las cierra una por una, hasta dejar el alma sola. Nos dice la lectura, el fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Jesús pinta la imagen de un fariseo de pie, bien erguido, seguro de sí mismo, convencido de que su vida espiritual es un ejemplo a seguir. No hay en su oración un gramo de humildad, porque no habla con Dios, sino consigo mismo, buscando escucharse, admirarse y sentirse superior. Dice te doy gracias, pero no es gratitud, es vanidad disfrazada de oración, orgullo envuelto en palabras religiosas. Su corazón no busca al Padre, busca confirmarse como justo, como alguien mejor que los demás. Él mira al publicano con desprecio, como si la distancia entre ellos fuera un abismo que lo hiciera más puro. Pero la distancia real no está entre el fariseo y el publicano, sino entre el fariseo y Dios. Jesús nos muestra con crudeza cómo una oración puede sonar piadosa y, al mismo tiempo, estar vacía de amor. El fariseo habla de sí mismo, repite sus méritos, enumera sus obras, como si Dios llevara un registro de favores humanos. Dice que no es ladrón, ni injusto, ni adúltero, como si la ausencia de pecado fuera mérito propio y no gracia divina. Su orgullo no le permite ver que su oración huele a soberbia, no a santidad. Ayuna 2 veces a la semana, da diezmos, cumple con lo que la ley exige, pero su corazón está seco, sin compasión. Porque las obras sin humildad son ruido, son apariencias que solo alimentan el ego. Jesús no critica el ayuno ni el diezmo, sino el espíritu con que se hacen, cuando se convierten en moneda para comprar prestigio espiritual. El fariseo no ora, se exhibe. Convierte el templo en su espejo y su voz en una propaganda de virtud. Su problema no es que haga cosas buenas, sino que las usa para mirar por encima del hombro a los demás. Dios no busca oraciones llenas de logros, sino corazones dispuestos a reconocer su necesidad de misericordia. El maestro de la ley no entiende que la gracia no se gana, se recibe, y quien intenta comprarla con méritos termina vacío. Jesús nos deja ver que la autosuficiencia espiritual es un veneno dulce, que al principio enorgullece, pero después mata el alma. El orgullo hace que uno hable mucho, pero escuche poco, y con Dios eso es letal. El fariseo oraba consigo mismo, no con el Padre, porque en su corazón no había espacio para nadie más. Sus palabras no suben al cielo, rebotan en el techo, porque están llenas de sí mismo. ¿Quién se compara con los demás para sentirse justo? En realidad se aleja de la justicia divina. El orgullo se alimenta de comparación, pero la humildad se alimenta de verdad. Jesús no condena al fariseo por sus obras, sino por la intención que las mueve, porque el alma se mide por lo que calla, no por lo que presume. La oración del maestro de la ley revela una fe sin amor, una religión sin compasión, una vida sin conversión. Él cumple la ley, pero no ama, y sin amor toda observancia se vuelve vacía. El templo se convierte en su escenario, no en su refugio, y su oración en una actuación para su propio ego. Dios no escucha palabras vacías de amor, escucha corazones que tiemblan ante su grandeza. Jesús nos enseña que no hay oración verdadera sin humildad.
porque quien se siente superior ya ha dejado de mirar al cielo. El fariseo se siente puro, pero su pureza es un espejismo, una máscara que oculta su orgullo. En su mente, la fe es competencia, y él va ganando, pero ante Dios ha perdido lo esencial, la sencillez del alma. Dios no necesita saber cuántas veces ayunas, sino cuántas veces has amado. El ayuno más valioso es el que vacía el corazón del orgullo, no el que llena el cuerpo de mérito. Este personaje cree que la fe se mide por actos externos, pero Jesús busca el fuego interno, el que transforma la vida desde dentro. Él ora de pie, como quien no se atreve a inclinarse, porque inclinarse sería reconocer su pequeñez. Y sin embargo, solo los que se inclinan pueden ver el rostro de Dios. Y así como aquel fariseo del templo, también nosotros los católicos de hoy caemos en la misma trampa. Nos acostumbramos a rezar de memoria, a asistir a misa, a cumplir con todo, pero sin dejar que nada nos cambie por dentro. A veces el rosario se vuelve rutina, la comunión costumbre, la confesión un trámite, y el alma, sin darnos cuenta, se enfría. Nos miramos entre nosotros y creemos que porque vamos al templo somos mejores. Pero el Evangelio no se mide por asistencia, sino por amor. Dios no se impresiona con estampitas ni con promesas dichas sin corazón. Se conmueve con la sinceridad de que se arrodilla sin máscaras. El católico soberbio se parece mucho al fariseo, habla mucho de Dios, pero vive poco el amor. Critica al que no reza, juzga al que se equivoca y olvida que también fue perdonado. Hay quienes se creen santos porque no roban ni matan, pero son duros, fríos y sin compasión con el que sufre. El católico auténtico no necesita demostrar nada, porque sabe que su valor no está en las obras visibles, sino en la fidelidad del corazón. La fe verdadera no se alza, se abaja, no se exhibe, se entrega. ¿Cuántas veces nos arrodillamos ante el altar con labios que dicen mucho, pero con un alma que no se deja tocar? Dios no busca rituales vacíos. Busca corazones encendidos, almas que lloren por amor, no por apariencia. El católico que vive midiendo su fe con la de los demás ha olvidado que el Evangelio no es una competencia, sino un camino compartido. El templo no es para demostrar santidad, sino para pedir perdón, para ser restaurados, para volver a empezar. El fariseo de hoy no está en los libros, está en nosotros, cuando la fe se convierte en orgullo y no en encuentro. Jesús quiere arrancar esa soberbia disfrazada de devoción, esa necesidad de sentirnos mejores por cumplir con todo. Porque la fe sin humildad es como una flor de plástico, parece viva, pero no tiene fragancia. Dios no mira lo que hacemos para que nos vean, sino lo que hacemos cuando nadie nos observa. Ser católico no es cumplir ritos, es permitir que Cristo viva en nosotros, que cambie nuestra forma de mirar, de hablar y de tratar al hermano. La oración que agrada a Dios no se pronuncia de pie con el pecho inflado, sino con el alma rendida y el corazón abierto. El católico que se cree superior no ha entendido el Evangelio, porque el que sigue a Cristo aprende a arrodillarse, no a presumir. Jesús no busca fariseos modernos, busca hijos sinceros, que amen sin medida, aunque sigan siendo imperfectos. Solo el humilde puede reconocer su pecado y dejarse levantar por la misericordia. El fariseo se va del templo creyendo que ganó algo, pero el publicano se va perdonado, porque se atrevió a ser real. Así también nosotros. Solo seremos libres cuando dejemos de aparentar y comencemos a amar de verdad. Sigue diciendo la lectura. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. El publicano no levantó la mirada, porque sabía que ante la luz de Dios no hay máscara que resista, ni excusa que tape la culpa. Su alma estaba desnuda, herida y cansada, pero no huyó,
No fingió, no se justificó. Solo se reconoció pecador, sin adornos ni defensas. No necesitó grandes discursos, porque la verdad del alma no se dice con palabras. Se muestra con lágrimas y silencio. Golpearse fue una confesión viva, una manera de gritar sin hablar. Me duele haber ofendido al amor. Ese golpe retumbó más fuerte en el cielo que 1000 oraciones sin alma, porque fue sincero, porque nació del polvo y del quebranto. Dios no busca labios perfectos. Busca corazones rotos que se atrevan a decir ten piedad de mí, aunque tiemblen al hacerlo. Él prometió ser mejor, no presentó méritos, no ofreció razones, solo pidió misericordia, y eso bastó. El fariseo hablaba para que lo oyeran, el publicano murmuraba para que Dios lo sanara, y esa diferencia cambió su destino. La humildad del publicano atravesó el cielo como una flecha invisible, mientras el orgullo del fariseo rebotó en su propio eco. Dios no resiste un corazón humillado, porque en la humildad se revela la verdad del alma, y la verdad siempre atrae al amor. El pecado no fue su condena, fue su puerta, porque al reconocerlo encontró al Dios que levanta, no al que aplasta. Muchos oran para que los vean, pero pocos oran para ser vistos por Dios. Y ese es el error que nos aleja de la gracia. El publicano sabía que no merecía nada, y por eso lo recibió todo, porque quien se vacía de sí mismo deja espacio a la misericordia. El hombre que se sabe débil no se aleja de Dios. Se acerca temblando, pero confiando en que el amor no lo rechazará. Él no tenía méritos, pero tenía verdad, y ante Dios la verdad vale más que toda apariencia religiosa. Su fe no se mostró con palabras, sino con lágrimas, y las lágrimas limpian el alma como el fuego purifica el oro. Dios no escuchó la voz más fuerte, escuchó la más sincera, porque la sinceridad siempre pesa más que el ruido. A veces creemos que ser santos es no caer, pero la santidad verdadera empieza cuando uno se atreve a levantarse con humildad. Hay quienes van a la iglesia para mostrarse, y hay quienes van para llorar, y Dios habita en los que lloran con el alma desnuda. El publicano no buscó excusas, no culpó a nadie, no disfrazó su historia, asumió su culpa, y eso lo hizo libre. El arrepentimiento sincero no humilla, dignifica, porque muestra que el alma todavía respira y que la conciencia sigue viva. Dios no se ofende de pecado confesado, se ofende del orgullo que lo niega, del corazón que no quiere reconocer su necesidad. Él sabía que su único refugio era la misericordia, y se arrojó a ella como un niño al regazo de su madre. El no inmediato, pero cambió de dirección, y eso basta para que la gracia empiece su obra. Dios no exige perfección, exige verdad, y la verdad se dice de rodillas, con los ojos bajos y el corazón abierto. El publicano no fue santo ese día, pero dio el primer paso hacia la santidad, que es reconocerse necesitado de Dios. En su golpe al pecho había más fe que en todos los rezos orgullosos del fariseo, porque era fe mezclada con dolor y esperanza. Dios se inclina hacia los que lloran, no para juzgarlos, sino para levantarlos con ternura y mostrarles que siguen siendo amados. El católico debe acercarse al sacramento de la confesión con humildad, sin justificaciones, sin máscaras. Cada vez que entramos al confesionario, debemos golpearnos el pecho interiormente, reconociendo nuestras faltas ante Dios, sin adornos ni excusas. La sinceridad del alma es más valiosa que cualquier lista de pecados memorizada o explicada con orgullo, porque Dios busca el corazón roto. No se trata de mostrar penitencia ante el sacerdote, sino de abrir el alma a la misericordia de Dios, con miedo, pero con esperanza. Nosotros como católicos debemos entender que las obras externas, los ayunos, las oraciones largas, no sustituyen la verdad interior ni la humildad ante Dios. El ego no debe entrar a la iglesia, ni al confesionario, ni a la misa diaria. Solo debe entrar el deseo de reconciliarse con el Padre.
Cada misa es una oportunidad para ser como el publicano, para inclinarse ante Dios y no alzarse ante los demás con orgullo religioso. Cuando participamos en la Eucaristía, debemos recordar que no se trata de mostrarnos fieles, sino de presentarnos necesitados de gracia. El que se acerca a Dios sin humildad corre el riesgo de ser como el fariseo, ocupado en su apariencia, vacío por dentro. El verdadero valor de la oración no está en repetir fórmulas, sino en sentir el arrepentimiento y permitir que el Espíritu transforme el corazón. La humildad es el alma del cristiano, y sin ella, toda devoción se convierte en vanidad, incluso cuando hacemos obras buenas por obligación. Cada vez que recibimos la comunión, debemos imitar al publicano, reconociendo nuestra dependencia total de Dios y no nuestros méritos. Debemos de aprender a vivir sin compararse con otros, sin mirar la fe del vecino, porque la gracia no se mide en logros visibles. Al hacer obras de caridad, debemos dar sin esperar reconocimiento, sin pensar que eso nos hace mejores, imitando la actitud humilde del publicano. La sinceridad ante Dios nos libera, porque quitar las máscaras nos permite crecer en la fe sin depender de la aprobación humana. El que ora con orgullo no entiende que la fe es un camino de transformación, y que la verdadera santidad se mide por la humildad y el amor. Cada confesión, cada acto de humildad, cada reconocimiento de pecado, es un paso para acercarnos a Dios y alejar el orgullo que nos separa de Él. El católico debe recordar que el orgullo espiritual contamina más que cualquier pecado visible, porque cierra el alma a la gracia. Cuando hacemos oración en casa, debemos aprender a mirar al cielo sin temor, inclinándonos con respeto y humildad, reconociendo nuestras limitaciones. La misa es un refugio donde podemos mostrar nuestras heridas sin vergüenza, como el publicano. El que se acerca al Señor debe hacerlo con el corazón abierto, no con la lista de logros o la comparación con otros feligreses. Cada sacramento es una oportunidad de imitar al publicano, de reconocer nuestra necesidad, de dejar que Dios actúe sin interferencias de orgullo. La gracia no se gana con méritos visibles, sino que se recibe con humildad y apertura del corazón. Cada oración humilde nos acerca al perdón. Cada confesión sincera nos limpia, y cada acto de humildad nos acerca más al cielo. La fe verdadera no se presume, se vive con sencillez, con corazón quebrantado, sin miedo a mostrar debilidad ante Dios. La conversión comienza cuando dejamos de lado el orgullo y permitimos que el Espíritu trabaje desde dentro. El que vive con humildad reconoce que cada acto de amor, cada palabra sincera, cada gesto de caridad nace de la misericordia que Dios otorga. Al recibir la comunión, debemos imitar al publicano, acercarnos con corazón humilde, conscientes de que todo es gracia y nada es mérito propio. El orgullo nos aleja de la fe viva, la humildad nos acerca al Dios, que nos espera con los brazos abiertos, tal como espera el publicano. La lectura continua. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. El publicano descendió a su casa justificado, y no por obras, sino por reconocer su miseria ante Dios y dejar que la gracia lo transformara. El fariseo se enalteció, se paró derecho, se alabó a sí mismo y bajó igual, vacío de Dios, lleno de orgullo y de apariencia. La humildad del publicano le abrió las puertas del cielo, mientras el orgullo del fariseo lo dejó atrapado en su propia vanidad. Jesús nos enseña con crudeza que quien se ensalza ante los hombres, se humilla ante Dios, y quien se humilla será enaltecido. No se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos, de la intención que brota desde lo más profundo del alma. El publicano entendió que no podía sostenerse con sus propias fuerzas, que la justicia no se gana, sino que se recibe. El fariseo creyó que podía comprarse el favor divino con logros visibles y cumplimientos externos de la ley. El orgullo espiritual es un muro invisible que bloquea la gracia.
aunque las manos estén llenas de virtudes aparentes. El publicano nos muestra que la verdadera fortaleza no está en aparentar ser justo, sino en reconocer la propia debilidad. Cada lágrima sincera, cada golpe de pecho interior, es un acto que sube al cielo más alto que cualquier discurso vacío. La humildad no es humillación. Es valentía de mostrar el corazón tal como es, sin adornos ni máscaras. Nosotros como católicos debemos de aprender que la gracia no se gana, sino que se recibe con honestidad, y esa honestidad empieza en el interior. En la vida diaria, no basta con asistir a misa, cumplir mandamientos o dar limosnas, si el corazón sigue lleno de orgullo. La fe no se mide por obras externas, se mide por la verdad que late en el corazón, y por la sinceridad del alma ante Dios. Cada confesión sincera, cada acto de humildad, cada oración que brota desde quebranto, nos acerca más al Padre. El publicano no presumió, no se comparó con otros, no buscó aprobación humana, y eso fue lo que lo justificó. El católico que sigue este ejemplo deja de medir su fe por la de los demás, y comienza a mirarla como relación viva con Dios. No hay santidad en presumir, sino en reconocer la propia dependencia de la gracia divina. La humildad es la puerta que abre el corazón a la misericordia, y sin ella, todo esfuerzo religioso queda en vano. El publicano nos enseña que la verdad del alma siempre pesa más que cualquier ceremonia externa, porque Dios mira lo interno. Cada vez que nos humillamos, aunque sea en secreto, estamos descendiendo para ser levantados por Dios. El orgullo nos encadena a nosotros mismos. La humildad nos libera y nos acerca a la justicia divina. Debemos de aplicar esta lección en nuestro hogar, en el trabajo, en la parroquia y en cada relación diaria. No se trata de mostrarse santo frente a los demás, sino de vivir con sinceridad, con corazón abierto y con fe real. La misericordia de Dios actúa donde hay humildad, y se retira donde hay autosuficiencia y vanidad. Cada acto de caridad verdadera debe nacer de la humildad, y no del deseo de reconocimiento o aplauso. El publicano nos recuerda que la justificación no depende de méritos visibles, sino de abrirse a Dios con honestidad. En la vida cotidiana, el católico se enfrenta a decisiones donde puede humillarse o enaltecerse. La elección define su relación con Dios. No basta con rezar, hay que dejar que las palabras transformen el corazón, no solo la boca. El que se humilla reconoce sus límites, su fragilidad, su necesidad constante de la gracia divina. El que se enaltece cree poder sostenerse solo y termina cayendo en su propia soberbia. El publicano no buscó elogios, no hizo alarde de su arrepentimiento, y aún así, su corazón fue levantado por Dios. El católico debe aprender que la humildad en la oración diaria, aunque silenciosa, tiene un poder que ninguna ostentación puede igualar. Cada acto humilde, cada gesto de reconciliación, cada palabra sincera en familia o comunidad, tiene un valor inmenso ante Dios. El orgullo espiritual bloquea la luz de la gracia y convierte las buenas obras en vanidad. La humildad abre caminos que la fuerza y la autosuficiencia nunca podrán recorrer. El publicano nos enseña que incluso el más pequeño acto de humildad puede transformar una vida. El católico que se reconoce pecador y se humilla ante Dios, se convierte en testimonio vivo de la misericordia divina. La verdadera grandeza está en saber bajar la cabeza ante el Señor, y no en ser admirado por los hombres. El fariseo creyó estar arriba, pero su alma estaba vacía. El publicano estaba abajo, pero su alma estaba llena de gracia. La justificación no se mide en estatus social ni en apariencias externas, sino en la humildad del corazón. Cada vez que te perdona, cede, escucha y te humilla, estás descendiendo para ser enaltecido por Dios. No hay santidad sin humildad. No hay oración verdadera sin reconocimiento de la propia necesidad.
El publicano nos recuerda que la verdad duele, pero es el camino hacia la libertad interior. El católico debe vivir cada día reconociendo su fragilidad, su pecado y su dependencia total de Dios. La humildad es el alma de la fe, y sin ella, todas las prácticas religiosas se vuelven inútiles. El orgullo nos hace caer en la ilusión de control, mientras que la humildad nos abre al amor infinito. Cada confesión sincera es una oportunidad de recibir la gracia y descender para ser levantado. El hermano que comprende esta lección vive la fe de manera auténtica, sin máscaras, sin comparaciones, con el corazón limpio. El publicano nos enseña que el camino hacia Dios es sencillo, directo, humano, y empieza reconociendo la propia miseria. No hay milagro más grande que un corazón que se humilla, porque Dios lo levanta con ternura y justicia. Nosotros debemos imitar esta humildad en la vida, en cada gesto, en cada palabra, en cada acción. La verdadera justicia ante Dios no se gana, se recibe, y se recibe solo con humildad y fe sincera. El orgullo espiritual es la prisión del alma. La humildad es la llave que abre la puerta a la gracia. Cada acto de humildad, cada palabra sincera, cada gesto de amor cotidiano, es camino de santidad. La grandeza no está en el aplauso de los hombres, sino en ser levantado por Dios, y eso comienza al humillarse ante Él. El orgullo nos aleja de la fe viva, la humildad nos acerca al corazón de Dios, y nos permite recibir su justicia y misericordia. Esta parábola nos enseña que quien se humilla es quien será enaltecido, y esa lección debe guiar la vida diaria del católico. También aprende que la oración verdadera, la confesión sincera, la caridad humilde y la vida de fe auténtica son caminos para ser justificado. Por otro lado, vamos a leer sus comentarios. Estela Orozco nos dice: Padre bueno, gracias por estar conmigo y no dejarme sola. Te ruego que sanes a mi hermano Alfonso Hernández Orozco. Ayúdalo, sánalo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Te alabamos, Señor. Hermana Estela, tus palabras llegan al corazón. Dios no se olvida de los suyos. Él escucha el clamor de quien confía en su poder. En este momento, elevamos juntos una oración por tu hermano Alfonso Hernández Orozco, para que el Señor le conceda fortaleza, alivio y sanación, que el amor de Cristo sea su medicina, y su Espíritu Santo lo envuelva con consuelo y paz. Que tu fe, Estela, siga siendo esa luz que sostiene a tu familia en medio de la prueba. Sofía Cruz nos dice: pido orar por Janet. Muchas gracias. Hermana Sofía, elevamos nuestras plegarias al Señor por Janet, para que encuentre alivio, paz y la fuerza que solo Dios puede dar. Que el Espíritu Santo la acompañe y la sostenga en cada momento. Dios te bendiga por tu fe y tu corazón lleno de amor. Ramona Piña Sánchez nos dice: pido las oraciones por mi hermana Magali. Hermana Ramona, nos unimos en oración por tu hermana Magali, para que el Señor la cubra con su misericordia, la proteja y le dé salud y consuelo. Que la fe y el amor de Dios llenen su vida y la fortalezcan en todo momento. Alejandrina Farfán nos dice: Dios mío, te pido con mucha humildad que mi hijo Rudy se arrepienta de la vida que tuvo y comience de nuevo y se arrepienta de sus faltas. Hermana Alejandrina, confiamos en la gracia de Dios para tu hijo Rudy, para que encuentre el camino del arrepentimiento y la conversión. Que el Señor transforme su corazón y lo llene de esperanza, amor y sabiduría para una nueva vida. Reinaldo Yurigó nos dice: gracias, Señor, por este día que me despertaste con salud y vida. Igualmente te pido por Elizabeth, que sufre un cáncer muy doloroso. Te pido, Señor, calmar sus dolores. Amén. Hermano Reinaldo, elevamos nuestras oraciones al cielo por Elizabeth, para que Dios la fortalezca, calme sus dolores y le dé consuelo. Que su espíritu se llene de paz y su cuerpo de alivio, y que la misericordia de Cristo la acompañe cada día.
Albania Paulino nos dice: Gracias, mi Dios, por este día. En tus manos están todas las enfermedades mías y de mis familias y de mi Henry Ramírez. Glorias a ti, mi Dios. Hermana Albania, confiamos todas tus necesidades y las de tu familia, especialmente Henry Ramírez, en las manos del Señor, que los cubra con su amor, los proteja y les conceda sanación, salud y fortaleza cada día. Dios te bendiga siempre. Amén. Red de Mujeres Empleadas nos dice: por la salud de mi mamá Senorina Martínez Mora y por mi Justina Hermillo, gracias. Amén. Hermanas, unimos nuestras oraciones por Senorina Martínez Mora y Justina Hermillo, para que el Señor las sostenga, sane sus cuerpos y fortalezca sus corazones. Que la gracia de Dios las acompañe siempre. Juliana B. nos dice: gracias, Padre Dios, por un mar de oración. Por mi hijo Sebastián, para que Dios le dé fe, paz, salud y para que deje las drogas. Salud, paz y un trabajo para mi hijo Emmanuel. Sabiduría para Silvanus. Hermana Juliana, confiamos a tus hijos Sebastián y Emmanuel y a Silvanus al cuidado de Dios, que Él les dé la fuerza, la salud, la paz y la sabiduría que necesitan, y que tu oración transforme sus vidas con amor y esperanza. Queridos hermanos y hermanas, si estas palabras han tocado tu corazón, te invito a que suscríbete, comparte y da me gusta, para seguir creciendo juntos en la fe y el amor de Dios. Comparte este mensaje con tus amigos, familiares y seres queridos, para que más personas puedan sentir la paz, la esperanza y la fuerza que solo Jesús nos da. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.